Hi everyone, Ambassador Nikolai Hola a todos. Korchunov Hoy nos acompaña el embajador Nikolai Korchunov. Ha ocupado cargos anteriores como jefe de la sección política de la UE de Rusia, representante permanente adjunto de Rusia ante la OTAN y también funcionario superior del Ártico de Rusia ante el Consejo Ártico. Sí, gracias por unirse al programa, embajador. Yes, thank you for joining the program, Ambassador. Es un placer. And the topic of discussion is. Y bueno, el tema de discusión es el Ártico. Realmente quería hacerte algunas preguntas, porque como sabemos, en el pasado, el Ártico estaba en gran medida exento de esta rivalidad entre grandes potencias. Es decir, podíamos cooperar incluso durante tensiones. Pero ahora, desafortunadamente, ni siquiera podemos cooperar en el Consejo Ártico. Así que la cooperación y la competencia en el Ártico parecen estar cambiando, ya que hay más interés estratégico ahora, tanto en términos de rutas de navegación como de recursos naturales, mientras al mismo tiempo vemos que la situación geopolítica está cambiando. At the same time, we see the geopolitical situation changing. That is, the conflict between NATO and Russia has intensified. El conflicto entre la OTAN y Rusia se ha intensificado. Al mismo tiempo, vemos a Rusia reorganizando gran parte de su economía hacia el este, lo que significa que también tiene diferentes socios para el Ártico. Así que, supongo que inevitablemente, esto influye en cómo cooperamos y competimos en el Ártico. Mi primera pregunta, sin embargo, es que uno de los proyectos clave de Rusia que podría transformar el Ártico es esta ruta del Mar del Norte. ¿Cuáles son las oportunidades y los desafíos de establecer este corredor de transporte y con quién lo está desarrollando Rusia ahora? Who is Russia developing it with now? Gracias. Esa es una pregunta muy buena y muy actual. La ruta del Mar del Norte es actualmente uno de los corredores marítimos más prometedores, seguros, cortos y económicamente ventajosos del mundo. Al hablar en el Foro Internacional Ártico, territorio de diálogo en Murmansk en marzo de este año, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró que debería convertirse en una sección clave, un elemento clave del corredor de transporte transártico, que se extenderá desde San Petersburgo a través de Murmansk hasta Vladivostok, uniendo las regiones occidentales y orientales de Rusia. Hay una creciente demanda de la ruta del Mar del Norte en el ámbito del comercio global. Los datos muestran un aumento estable en el tráfico de carga, que el año pasado ascendió a casi 38 millones de toneladas. Me gustaría destacar especialmente que el tránsito a lo largo de la ruta del Mar del Norte ha crecido un 44% en 2024, principalmente debido al hecho de que los transportistas comenzaron a redirigir parte de la carga a Asia a través de la ruta del Mar del Norte. Anteriormente, siempre pasaba por el Canal de Suez. No menos importante es que desde hace 2 años, los rompehielos han estado operando en la ruta casi todo el año. En cuanto al desafío, todo el sistema de logística marítima internacional actualmente sufre de un alto nivel de incertidumbre. Los riesgos de eventos impredecibles siguen siendo altos, como lo demuestra el ejemplo de las rutas del sur. La presión de las sanciones, las tarifas actuales y la guerra también juegan un cierto papel. No obstante, tanto el Estado como las empresas están llevando a cabo conjuntamente un trabajo a gran escala para expandir y renovar la infraestructura portuaria o aumentar la flota de rompehielos y de rescate de emergencia. Las empresas rusas que transportan productos petroleros y GNL ya están operando en los mares del norte. Sin embargo, se necesitan más capacidades para enviar carbón, graneles y otros cargamentos. También se necesita más capacidad de construcción naval para reponer la flota mercante. Estamos abiertos a crear empresas conjuntas allí. Estamos interactuando activamente con algunos países, particularmente con China. Una subcomisión bilateral sobre la ruta del Mar del Norte ha estado operando desde mayo de 2024. En junio de 2024, se lanzó una estructura relevante sobre la ruta del Mar del Norte dentro de la Comisión Intergubernamental Ruso-India para el Comercio. También están en diálogo con otros países
que tienen buena experiencia y conocimiento en construcción naval y transporte marítimo. Socios de Bielorrusia y los Emiratos Árabes Unidos también están mostrando interés en la ruta del Mar del Norte. Es interesante cómo India se está conectando también con Vladivostok y luego conectándose al Ártico. Hay muchos proyectos en esta dirección. Ahora, además de proporcionar un corredor de transporte que es más rápido y barato, ¿cuáles son los recursos disponibles en el Ártico? Porque esto también es una atracción clave para la cooperación y el desarrollo. ¿Cuáles son los principales proyectos rusos que estamos viendo ahora para la extracción de energía? Y supongo, una vez más, ¿quiénes son los socios de Rusia ahora que está reorientando su economía más hacia el este? En primer lugar, me gustaría destacar que el Ártico es una región llena de metales de tierras raras y otros materiales estratégicos que están en creciente demanda, necesarios para la transición energética. Y creo que todos han oído hablar de los mayores proyectos de petróleo y gas: Barandey, Priraslomnoye, Novi Port, Yamal LNG, Vostok Oil. El cobre, un proyecto minero concentrado en la zona de mineral de Baimskaya, y las actividades de Norilsk Nickel, esas empresas y los proyectos. El cobre es uno de los metales que tiene una demanda muy alta para la economía verde y para la transición energética. Por lo tanto, desarrollar el potencial de recursos minerales del Ártico es una de las prioridades clave del gobierno ruso. Esto incluye tanto las instalaciones, los campos, como toda la red de cadenas logísticas, incluyendo el transporte y la infraestructura de suministro en alta mar y en tierra. Se están realizando enormes inversiones para desarrollar proyectos energéticos en el Ártico y se espera que el retorno también sea significativo, con más de 100 millones de toneladas de productos terminados y semiterminados para 2030. A pesar de la presión de las sanciones, el plan gubernamental de desarrollar la ruta del Mar del Norte para el periodo hasta 2035 se está implementando gradualmente. El 28 de marzo, el presidente Putin inauguró la primera carga de la terminal de carbón de Lavna, en la costa de la bahía de Kola, en la región de Murmansk. No olvidemos la terminal de transbordo de petróleo marino Arctic Gates, la terminal Utreni para el proyecto de GNL del Ártico, la terminal Sever para el proyecto Vostok Oil y el ferrocarril latitudinal del norte, que está cobrando cada vez más importancia porque podría proporcionar el suministro de mercancías a la ruta del Mar del Norte. Así que todos estos proyectos son, por supuesto, complejos y costosos, pero muy prometedores. Ya he mencionado a nuestros principales socios en el Ártico, pero es importante añadir que Rusia está lista para trabajar no solo con los estados árticos, porque actualmente está en pausa, sino con todos aquellos que estén interesados en el desarrollo sostenible y pacífico de la región y se centren en la perspectiva a largo plazo. Y también quería preguntar, porque Estados Unidos busca desafiar parte del control de Rusia en el Ártico ruso, pero bueno, no solo Rusia, sino también Canadá en ese sentido. ¿Cuál es la base para que Estados Unidos impugne las reclamaciones territoriales, tanto rusas como supongo canadienses en el Ártico? ¿Cómo se alinea la posición de Estados Unidos hacia el Ártico en estos temas con otros estados árticos? ¿Cuántas divisiones hay entre los aliados de la OTAN en ese sentido? ¿Y hasta qué punto importa ahora que vemos que los otros 7 estados árticos, además de Rusia, son ahora miembros de la OTAN? ¿Cómo impacta eso en la rivalidad? La principal consecuencia del enfoque selectivo de algunos estados hacia el derecho internacional, incluyendo el tema de la expansión de los límites exteriores de la plataforma continental,
es que contribuye a una creciente incertidumbre y a elementos desestabilizadores en la región. En primer lugar, afectaría el transporte marítimo y las actividades económicas, así como los planes de los gobiernos de los estados árticos, porque con cualquier incertidumbre surgen riesgos para cualquier actividad en la región. Por eso, cualquier decisión al respecto debería implementarse sobre la base del derecho internacional, principalmente a través de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental. El hecho de que 7 de los 8 estados árticos sean miembros de la OTAN indica que la fórmula de seguridad en las altas latitudes se está volviendo cada vez más complicada. Los países árticos se encuentran actualmente en una situación difícil, enfrentando una gran cantidad de desafíos en las áreas de seguridad, cambio climático, cooperación científica congelada y las consecuencias de crisis en otras regiones. Lo único que la presencia de la OTAN en la región puede añadir a eso es una mayor escalada de tensiones. Además, el estado actual de las cosas no está garantizado para siempre. Todos estamos observando con cierta preocupación la situación en torno a Groenlandia. Reclamaciones de expansión territorial por parte de Estados Unidos y Europa, la renuencia de Dinamarca a desprenderse de su pasado colonial, así como declaraciones sobre que Canadá se convierta en parte de Estados Unidos. Eso podría reconfigurar el número de esos estados y el lugar del Ártico en el futuro. ¿Quién sabe? Entonces, solo para aclarar, la posición rusa sobre que Estados Unidos reclame Groenlandia, ¿esto está generando preocupación en Moscú o cómo lo ves? Por supuesto, cualquier conflicto, incluso si es un conflicto entre dos estados que son miembros de la OTAN, podría traer cierta incertidumbre. Pero ese es un asunto que deben resolver, en primer lugar, Dinamarca y Estados Unidos. No es nuestro asunto. No es para nosotros ningún problema establecerse allí. Y esperamos que cualquier salida de esta situación se base en la voluntad de los groenlandeses. También es importante tener en cuenta los derechos de los pueblos indígenas de Groenlandia. Pero estamos esperando lo mejor, una solución que esté en el interés de los groenlandeses. Bueno, dadas las tensiones actuales entre Oriente y Occidente, vemos que Rusia está aumentando la cooperación con Oriente para desarrollar el Ártico, principalmente con China, pero también con países como India. ¿Cuál es el papel de estos estados en el Ártico en términos de su interés? ¿Y ves alguna repercusión más amplia de su participación? La región asiática se está convirtiendo en el motor del crecimiento económico global. China e India representan una parte significativa del PIB mundial y se espera que esta participación aumente en el futuro. Por lo tanto, es natural que estos países piensen globalmente y no excluyan el Ártico de su área de interés. Al mismo tiempo, es sorprendente que se dirija tanta negatividad hacia aquellos actores no árticos que promueven una agenda puramente pacífica en las altas latitudes, en lugar de hacia aquellos que envían buques de guerra allí. La participación activa en los asuntos árticos por parte de estados no árticos como el Reino Unido, Bélgica, Alemania, los Países Bajos y Francia rara vez se cuestiona, y eso es muy desafortunado. Ese es un buen punto. Bueno, mi pregunta final es sobre la posibilidad de mejorar las relaciones entre Rusia y los otros estados árticos, porque, como noruego y también siendo parte de un estado ártico, espero que en algún momento se pueda restaurar la cooperación mutuamente beneficiosa entre nuestros países en el Ártico, dado que somos países vecinos. ¿Ves alguna oportunidad para, si no volver a como eran las cosas, al menos construir una nueva base para la cooperación ártica? ¿O muchos de los proyectos ya están organizados con el este ahora? Entonces estamos hablando de Noruega. Y Noruega actualmente, desafortunadamente, sigue la agenda antirrusa.
following, unfortunately, the anti-Russian agenda of Western countries. However, de los países occidentales. Sin embargo, la imagen objetiva es que Rusia y Noruega están condenadas a cooperar. Nuestros países no solo son vecinos como estados árticos, tenemos una responsabilidad especial por el destino de esta región en particular. Muchos problemas existentes en el Ártico solo pueden resolverse mediante esfuerzos conjuntos. Cambio climático, degradación del permafrost, pérdida de biodiversidad y desastres naturales y provocados por el hombre. El bienestar de los pueblos indígenas requiere buscar soluciones comunes dentro del marco de los formatos intergubernamentales existentes y con el fin de desarrollar la ciencia y la cooperación internacional. En cuanto a la cooperación económica, me gustaría decirlo simplemente, el marco actual no corresponde a la base económica ni al potencial económico, así que eso es anormal. So that is abnormal. Given the economic and geographical position. Dada la posición económica y geográfica de su país, así como teniendo en cuenta los beneficios a largo plazo, es obvio que si Noruega actuara en su propio interés, no perdería la oportunidad de planificar e implementar proyectos conjuntos relacionados con el desarrollo de la ruta del Mar del Norte. Y no solo eso, sino también líneas de aviación desde Noruega hacia Asia. Lamento señalar que, en cambio, Noruega ha tomado un rumbo hacia la confrontación, rompiendo los lazos existentes. También sé que algunas empresas noruegas, especialmente en el norte, han sufrido como resultado de las sanciones contra Rusia. Muchos, aparentemente temiendo persecución, se abstienen de tener contacto, pero también hay quienes están interesados en restablecer lazos laborales e interacciones comerciales. Bueno, como dijiste, el Ártico estando medio oscuro, siendo ruso, estamos condenados a cooperar. Así que, embajador, muchas gracias por su tiempo. Thank you so much for your time. Thank you. Gracias, todo lo mejor, igualmente. Likewise.